Hoy tengo una confesión que hacer, y es que sí, yo hablo en idioma Simpson y jamás, aunque acabo de cumplir 46 años de vida, pienso dejar de utilizar las referencias que he ocupado por años y años de los muchísimos programas de los Simpson que me gustan y que no todo el mundo entiende y que mis papás no tienen ni idea de qué les hablo cuando les hablo en Simpson, ni mis alumnos, que ya son chicos que están cumpliendo 18, 20 años en estas épocas. Nadie lo entiende, solamente esto es un gusto adquirido y un placer que no es por ser un placer culposo, es simple y sencillamente un placer sin mayor adjetivo ni etiquetas, que comparto con muchas y muchas otras personas que pertenecemos a dos generaciones. Podemos ser los X, podemos ser los millennials, aunque creo que los millennials no estoy segura de qué tanto realmente ya hablen Simpson. Yo estoy en el borde porque se dice que los millennials empiezan en los 80, yo nací en el 79, así que estoy como en ese limbo, ¿no? En ese borde de estar entre una generación y otra, pero eso no me impide hablar en idioma Simpson y utilizar muchos de los ejemplos que nos han dado los mejores y mejores capítulos de las mejores temporadas, que sí soy de esa clase de persona que opina que ya deberían dejar morir esta serie que tiene más de 30 años. Porque en realidad los chistes ya no son tan buenos y porque sí estoy ya viejecita y creo que las mejores temporadas fueron las que vimos todavía hasta la temporada 9 o 10 quizás. Creo que eran los mejores programas. Pero mi discusión y de qué va a ir este podcast no tiene que ver con disertar cuáles son las mejores temporadas ni si realmente el programa amerita que siga vivo o no, sino porque entre las muchísimas cosas que fundamentaban cada capítulo, que la verdad es que a mí me sorprende y con los años me ha sorprendido cada vez más, cómo los capítulos de Los Simpson, estos primeros, tenían en quizás 22 minutos que puede durar cada uno, tantas problemáticas, tanta ironía, tanta crítica a cosas que quizás se nos escaparon cuando éramos más chicos, quizás no lo entendíamos. Y hoy en nuestra adultez los vemos y decimos, ¿cómo hablaron de esto? ¿Cómo metieron este chiste? ¿Cómo se estaban pitorreando de esto? Y creo que cada vez más, conforme pasa el tiempo, hay algunas referencias y hay algunos capítulos que no por ser más viejos dejan de ser más pertinentes y dejan de ser pues muchísimo más actuales, porque las situaciones que vivimos de pronto parecerían o cosa del pasado o que, como lo dicen estos grandes profetas, pues los Simpson siempre estuvieron adelantados a su tiempo. Y hay un capítulo que a mí particularmente me gusta, creo que es de los capítulos que más disfruto, no está en mi top 3 favoritos, pero sí es uno de los capítulos que más me gusta ver, que es el capítulo número 6 de la temporada 9, que se llama en español latinoamericano, le pusieron Homero el Malo. Y creo que si todos lo pensamos así, ese cuál es, no nos hace ningún sentido. Pero cuando hablamos de la referencia de la Venus de Milo de Jalea, sabemos perfectamente de qué capítulo estamos hablando. Y si tú has vivido en una cueva, o si no eres ni generación X ni generación millennial, eres Z o eres un boomer que nunca quiso ver Los Simpson, te voy a explicar por qué es pertinente hablar de este capítulo en el marco de un podcast que va a hablar de otra cosa a partir de este ejemplo. Resulta que hay un capítulo donde Homero Simpson está junto con Marge, su esposa, en una suerte como de convención de dulces. Entonces, bueno, la mujer va con un abrigo que cada vez va más lleno y más lleno porque se roban muestras y muestras y montones de dulces que se van guardando en el abrigo.
Y bueno, pues se supone que todo esto era para llevárselo a los niños, pero pues porque además Homero es prácticamente otro niño más y le encanta comer dulces. Y de repente, cuando están en esto de la pruebita acá y esta pruebita de otros dulces y esta pruebita de otros dulces, Homero se queda perplejo ante la presencia de un dulce, de una gomita de jalea, le dicen en la traducción, que es espectacular, que está incluso resguardada en una cajita de cristal y que está completa y perfectamente iluminada, ¿no? Que se ve divina. Y es una gomita que no es cualquier gomita. Es una gomita con la forma de la estatua de la Venus de Milo. Y entonces, bueno, es como cual si fuera realmente una obra de arte. Esta gomita se ve hermosa, pletórica, divina, ¿no? Y Homero, que no es precisamente la persona con más educación artística del mundo, pretende llevarse la Venus de Milo, no por el componente artístico de lo que esta figura representa, sino porque es una pieza rara, pero porque es una gomita de jalea y él quiere comérsela. Y al final de cuentas, bueno, spoiler alert, se la roba. Y llega un momento en el que no la encuentra, ¿no? Una vez que ya llegan y tienen toda este abrigo y estas bolsas llenas de dulces para sus hijos, él no encuentra la gomita de la Venus. Y cuando ya están ahí en su casa, Marge le pide que por favor lleve a la niñera que cuidó a los niños mientras ellos estaban en la convención de dulces, que por favor la lleve a su casa. Y ahí es donde se da la verdadera problemática. Porque resulta que Homero, que es un personaje sin malicia, que es un personaje que va por la vida siendo lo suficientemente baboso e inmaduro, con una codependencia brutal a Marge, viaja, lleva a la niñera, una mujer jovencita. Y cuando la chica, o sea, le saca medio plática, la chica muy evasiva, y cuando la chica se baja del carro, él se da cuenta que tenía pegada en el trasero a la gomita de la Venus de Milo. Entonces pone una cara de hambreado que siempre pone, así con la baba escurriendo, ve la gomita y la retira pues del trasero de la chica. La chica, sin darse cuenta que tenía algo pegado, hace todo lo que una chica en la actualidad haría cuando se presenta una situación así, que es denunciar a esta persona por una suerte de acoso, por un tocamiento que pues fue deliberado, que el tipo en su machismo y en su hegemonía y en su hombre blanco tocó a una mujer inocente e ingenua de su parte trasera, y esto lo lleva obviamente al terreno mediático, y esto es lo que le da vida a todo el capítulo llamado Homero el Malo, donde él no entiende qué está pasando, pero resulta que pues en algunas de esas se da cuenta que lo están acusando de acoso, que esta chica hizo todo un movimiento y que los medios de comunicación comerciales que le dan voz a la chica hacen una suerte de triquiñuelas para hacer ver a Homero como realmente ese hombre horrible, ese depredador sexual que anda tocando mujercitas así, ¿no? Sin más. Y lo invitan, bueno, le piden que haga una entrevista, que pueda dar una entrevista. Él da la entrevista,
manipulan la entrevista, solamente dejan, así lo hacen muy evidente en el capítulo, ¿no? Cómo van manipulando, la forma en la que uno lo nota es con un reloj que tienen atrás, cómo van acomodando, cómo a partir de la edición se va acomodando un discurso y tú vas viendo el reloj, ¿no? Que de repente tiene las manecillas de un lado y luego de otro y pues no empata para nada, pero el medio lo presenta como el testimonio de un depredador horrible. Y después te van poniendo ejemplos, ¿no? Hay una suerte como de talk show, así como lo que hoy sería el programa de Rocío Sánchez Azuara, que tiene, pues los talk shows tienen muchísimos años de existir, que era conducido por un oso. En Estados Unidos, bueno, el programa en inglés es el oso Ben. Aquí en la traducción le pusieron el oso Rulo, maravilloso. Y entonces es un oso, ¿no? Que sale al foro y tiene, se para en sus dos patitas y tiene en un casquito tiene el micrófono. Entonces la gente que quiere hablar le pide que vaya, entonces él baja la cabecita para que la gente use el micrófono, ¿no? Y entonces el programa era madres e hijas separadas, unidas por el odio a Homero Simpson, ¿no? Y entonces una mujer, completamente envuelta en el drama, dice, no, queremos menos Homero Simpson y más dinero para escuelas públicas. Y todo esto que parece una cosa muy rara, luego le hacen su... ¿cómo se llama? Su versión en ficción, ¿no? Y hacen como la historia del depredador, del fisgón morbosón, y no me acuerdo qué otros nombres le ponen, ¿no? Donde en la dramatización, bueno, él es el hombre más horrible del mundo y ella la mujer más ingenua del planeta. Y obviamente pues te van presentando estos puntos de exageración para explicarte cómo cuando hay este tipo de situaciones, los medios comerciales, los medios que están ahí en la televisión, y aquí evidentemente se mofan, hacen su automofa, ¿no? Los Simpsons se transmitían y eran producidos por la cadena Fox. Entonces, claro, por supuesto, aquí se mofaban de Fox, ¿no? Como Fox hacía todo este aparato. E incluso como la cobertura mediática, ¿no? Es que hacían un en vivo cubriendo qué estaba haciendo, el minuto por minuto de lo que Homero estaba haciendo en su casa. Y entonces lo ven cuando así la cámara baja en un helicóptero, cuando él se estaba terminando de bañar. Y entonces, bueno, inventan realmente un montón de cosas. Y es muy curioso cómo desde este sentido irónico y de mofa te van diciendo cómo en la realidad hoy en día lo podemos ver con situaciones tan de la vida cotidiana, cómo es que las versiones mediáticas, sobre todo de los medios de comunicación con intereses o con fines comerciales, ¿no? En México, hablando de Televisa, TV Azteca, ¿no? Pueden cubrir una nota y pueden darle un componente donde siempre tiran hacia un lado y donde siempre están contando una versión de la historia, de tal manera que el público se forma una opinión, pero una opinión que va sesgada completamente, ¿no? Donde de facto se señala a un lado y se apoya a un lado de la historia, haciendo quedar al otro como el malo, ¿no? Y una vez más, en este recurso bastante melodramático de poner buenos con malos, siempre evitando todo matiz y toda digamos gama de grises que pueda tener una situación así. Y pasa el capítulo y Lisa Simpson dice cómo es que mi papá se va a defender, cómo va a ejercer su derecho de réplica, porque él tiene que contar su verdad. Y entonces en este capítulo Lisa dice, vamos a ocupar el canal público de Springfield. Y entonces lo ilustran de una manera bastante triste, bastante lamentable, donde ni siquiera hay camarógrafos, donde la señal llega a 5 lugares, ¿no? A 5 casas, no hay más. Sin embargo, el uso del medio público es una manera, ilustrado de una manera bastante triste, pero no alejada de la realidad, ilustra cómo Homero, al hacer uso de un espacio público para
con sus palabras bastante tropezadas, decir que es inocente, que él no tocó a esta chica de manera indebida. Muestran cómo incluso no hay camarógrafos, ¿no? Marge hace la iluminación, va a agarrar la cámara y Homero se defiende. Y es muy curioso cómo es que no es precisamente esto lo que le da el fin al capítulo, no es precisamente el uso del medio público porque nadie lo ve, y esa es la terrible crítica, ¿no? ¿Para qué sirve el medio público? Pero que en realidad hacer uso del espacio público no le sirve de nada porque nadie lo ve y llega una llamada y era una llamada equivocada. Entonces, quizás la crítica, que sigue siendo muy mordaz por parte de los Simpson, no deja de ver y de explicar la realidad que sufre cualquier medio público de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica y en realidad del mundo, pero haciendo énfasis en la pertinencia de que es a partir de que Homero va a este espacio, puede ejercer dos tipos de derechos. Uno, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? A partir de un medio que es para todos, ¿no? En ese entonces, digamos, donde no había cámaras en todos los teléfonos y que era difícil, él usó las cámaras del medio público para defenderse. Y así ejerció su libertad de expresión. Y también ejerció otro derecho ciudadano que tiene, que es el de la libertad el derecho de réplica, ¿no? De decir, eso de lo que se me acusa en un medio de comunicación, yo uso otro medio de comunicación para decir, no es cierto. Y el capítulo termina de otra manera, ahí sí ya no se los voy a spoilear. Pero aunque ya me pasé mucho tiempo hablando de esto, me parece súper interesante retomar esto. Y ahorita vamos a platicar de algunos otros ejemplos para puntualizar qué son los medios públicos, a quién le interesan los medios públicos en pleno siglo XXI y sobre todo y más importante, por qué es tan importante que las nuevas generaciones conozcan qué es un medio público y entiendan cuál es la verdadera importancia de que existan los medios públicos, aunque, digamos, todos estos chicos, todas estas nuevas generaciones ya nacieron en el contexto del Internet y desconocen cuáles fueron los contextos y cuáles fueron las luchas por las cuales los medios públicos se volvieron una necesidad, se volvieron una voz y se volvieron el estandarte de una ciudadanía que necesitaba tener su propia forma de exponer también su visión del mundo, que no estuviera mediada por intereses comerciales o por intereses políticos. Y de esto vamos a seguir ahondando en este TV Podcast sobre los medios públicos en el siglo XXI. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, divulgadora y experta en la reflexión audiovisual, y estoy feliz de que estés aquí en el TV Podcast de Ratona de TV. Ya van más de 15 minutos, o sea, mi introducción duró más de 15 minutos y me parecía como muy importante poner esto sobre la mesa, sobre todo porque estoy grabando este podcast el día 20 de mayo, mientras tengo una televisión muda enfrente de mí, que ya estuvo por lo menos más de 2 horas transmitiendo una de las mesas más importantes, a mi juicio, de exposición que se están dando en el Senado de la República, en México, a partir de toda esta situación que se ha dado con la nueva ley, con la iniciativa de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de México, y que lo que se presentó hace casi un mes, a finales de abril, fue
algo muy complicado de explicar, porque en México han cambiado algunas cosas. Es complicado de explicar, pero bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era la instancia que desde el año 2013 más o menos, 2012-2013, se encargó de llevar todo el tema de concesiones de medios de comunicación en México, de ciertas regulaciones, ciertos trámites que también tenían que ver con, por ejemplo, empresas que ofertan servicios de telecomunicaciones, hablando de, por ejemplo, celulares, pero que también tiene que ver con canales de televisión, con estaciones de radio. Es muy complejo de explicar en un podcast y me quiero ir rapidito. Pues por una circunstancia que tiene que ver con política, este instituto dejó de tener funciones en diciembre de este año y evidentemente es importante hacer una nueva ley porque la ley anterior, la ley, lo que se llamó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Estado Mexicano, pues deja de tener validez al no existir ya el órgano que se encargaba de regular todo el tema. Entonces, pues es digamos, la urgencia de que ya se pueda contar con una nueva ley que va a acompañar a al nuevo organismo, que eso es parte de lo que se está discutiendo, que se va a encargar de llevar toda esta, pues todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que también tiene que ver obviamente con infraestructura, con concesiones, con antenas, con cables, con un montón de cosas. Y se dan situaciones muy complejas porque, como sucede aquí y en otras muchas partes del mundo, los medios comerciales, los medios que utilizan los canales y los recursos, digamos, del Estado mexicano, con fines de lucro, como aquí lo pueden ser Televisa, TV Azteca, Imagen y muchas de las radiodifusoras comerciales, pues tienen esa intencionalidad, ocupan esta señal para vender publicidad, que es realmente de lo que ganan, a partir de la oferta de contenidos que puedan resultar interesantes, que jalen a las audiencias y que estas audiencias quieran ver esos contenidos que van acompañados de múltiples piezas publicitarias que son realmente el negocio, ¿no? Entonces, vivir bajo ese modelo de negocio es muy complicado como nación, porque eso significa que todo lo que pasa a través de las pantallas y a través de los micrófonos de radio, pues está en función y a la orden de los intereses que pueda tener el dueño o los dueños de ese canal de televisión. Y si a el dueño o los dueños de un canal de televisión o estación de radio no le gusta, por ejemplo, que las mujeres se vean muy morenas y muy gorditas en la pantalla, entonces él tiene, o estas personas tienen toda la libertad de decidir que en las pantallas de sus programas de cualquier tipo, todas las mujeres se vean delgadas, blancas, muy estéticas, ¿no? Algunas con curvas, algunas totalmente planas, y que eso sea lo que estéticamente sea representativo de ese canal o de esos mensajes. Lo cual podría uno decir, pues, ¿por qué eso es malo? Resulta que es malo o que tiene lecturas complejas. Cuando tu señal es la que más se ve en todo el país y cuando miles de personas no encajan con esa forma de verse y de alguna manera creen que si no están viéndose como esas personas, no tienen cabida en la sociedad, sobre todo cuando esos mensajes se refuerzan, cuando ya en la sociedad la gente también se cree esa historia y dice, ay no, tú no te ves así, entonces tú quedas fuera de los trabajos, tú quedas fuera de
estas oportunidades laborales. Tú no eres aceptada en las escuelas porque no te ves como en la pantalla nos dicen que se tiene que ver la gente. Y es un rollo súper complejo, es un rollo que tiene tantas maneras de entenderse que yo estoy haciendo lo más simple que puedo para poder explicar cómo es que los intereses comerciales tienen que interesarnos en los medios de comunicación y por qué ante la gran pues el aparato tan grande que tienen estos medios de comunicación no no permite que las personas conozcan, sepan o incluso se acerquen a otro tipo de oferta mediática que tiene otro tipo de componentes porque no funcionan bajo la misma lógica comercial. Y estos son los medios públicos, que además desafortunadamente también, por lo menos en México, cuando hablamos de uso público, hablamos de un montón de ofertas muy específicas que siempre las meten en la misma cajita, en el mismo cajón, pero que hoy en día podemos entender como medios que tienen una naturaleza mucho más cultural y educativa, que no es que no privilegien el entretenimiento, pero entretienen bajo otra lógica. También están estas muchas estaciones, sobre todo de radio, que están al servicio de las comunidades, ¿no? De comunidades que por lo menos en México, en una gran cantidad de estados de la República que no son, donde a lo mejor no en las ciudades principales, sino en regiones o en municipios que están mucho más alejados, digamos, de toda conectividad, no reciben ni siquiera una señal de internet, están completamente desconectados y muy posiblemente solamente cuenten con o los canales comerciales, que son los que se han encargado de tener mayor señal y mayor capacidad de impactar en muchísimos lugares, y los medios regionales, los medios comunitarios, los medios indígenas, son su única forma de explicarse el mundo, lo que pasa allá afuera, lo que pasa más allá de su colonia, lo que pasa más allá de su poblado, lo que pasa en su estado, lo que pasa en sus ciudades. Y todo eso se pone siempre en riesgo cuando en ejercicios como el que está sucediendo en nuestro país, pues hay una propuesta o una iniciativa de ley que realmente está muy mal redactada y que deja muchísimos cabos sueltos, que dan la sensación o dan la impresión en la ambigüedad de las palabras que dejan en el aire y de los términos que no se terminan de concretar en esta primera iniciativa que estaba por aprobarse de una manera súper rápida y que no iba a ser discutida hasta que la gente dijo que esto necesitaba ser revisado y discutido. Pues iba a no nada más a concentrar mucho poder en lo que ahora no iba a ser un instituto o no va a ser un instituto, sino una que le llaman agencia, que realmente es un organismo, bueno, es como una suerte de secretaría que va a tener mucho peso, pero que va a tener en una sola persona el poder y la capacidad de decidir sobre muchísimos temas que impactan de manera directa a esto que está, por lo menos en la Constitución de nuestro país, reflejado en el artículo 6 de la Constitución y que además está en el artículo 19 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que es la libertad de expresión y la libertad de las personas de recibir información, así de manera muy concreta. Y esto que implica, pues que todas y todos los ciudadanos tenemos el derecho de recibir cualquier cantidad de información y de contenidos que nos enriquezcan, que nos representen, que nos den distintas visiones del mundo independientemente de la ideología o independientemente de una misma línea política o independientemente de ciertos intereses, ¿no?
y defender ese derecho, defender esa multiplicidad de visiones del mundo que el Estado sí tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos, es lo que ha hecho que desde hace algunas semanas se estén llevando a cabo unas mesas de discusión en el Senado, algunas también ya se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados, para hacer que la ley que, insisto, ya iban a pasar a autorizar, digamos, que ya se iba a empezar a poner en marcha, pues por lo menos tenga una revisión. Dicen los más escépticos y los que saben de leyes que realmente no hay nada más que va a pasar, o sea que se va a autorizar tal cual y nada más le van a poner un parchecito, pero lo enriquecedor está siendo escuchar estas mesas, por lo menos para una persona como yo que se dedica a esto y que tiene una verdadera convicción por haber trabajado 8 años en un medio público. Entiendo, amo, defiendo, y me parece increíblemente loable escuchar estas conversaciones de tantas y tantas personas que se dedican a hacer que este tipo de medios que no dependen de publicidad para sobrevivir, y ahí está el gran pecado de estos medios, dependen de ciertas partidas presupuestales donde el gobierno es quienes mantienen a estos medios. Y eso implica mucha complicación porque entonces algunos han crecido mucho, crecen también en nómina y de pronto los gobiernos, de acuerdo a quien llegue, pues de pronto dicen, híjole, aquí hay mucho dinero, mucha fuga, quitemos gente, aquí no nos sirve esto, quitemos. Y una de las grandes cosas que hay alrededor de este tipo de medios es un desconocimiento brutal, es un desinterés enorme, sobre todo porque pues hoy en día tenemos internet, hoy en día hay YouTube, hoy en día hay Spotify, y entonces las personas creen que accesar a los medios y a las oportunidades que de expresión y de comunicación que nos ofrece la web bastan para poder hacer llegar un mensaje, cuando esto no es simplemente un tema de que la voz llegue, sino de ejercer y de cumplir con esta suerte de derechos que todos tenemos, no una suerte, con los derechos que todos tenemos, y que también el Estado tiene este derecho esta obligación de hacer que todas las condiciones existan para que las voces de todas las personas sean reconocidas en sus medios, tanto aquellos que tienen el dinero para financiar los medios comerciales con todo y los intereses que estos puedan tener, pero también para que haya estas voces alternas. Y quiero ir poniendo ejemplos, ya me puse muy loca con esto, quiero ir poniendo ejemplos de por qué muchas personas creen, las que saben, conocen los medios públicos, porque insisto, las nuevas generaciones no tienen la menor idea. Pero vayámonos a estas generaciones que por lo menos tenemos idea de que existen los medios públicos, ¿no? Y me quiero ir al ejemplo de un par de capítulos que a mí me llamaron mucho la atención, y no es que yo haya sido la más fan del mundo de la serie de The Crown de Netflix, de esta serie que lleva en tantas temporadas y que nos cuenta todo el reinado, la vida y el reinado de la reina Isabel en Reino Unido. Pero yo sí vi la primera temporada completa y creo que vi las últimas dos. Ya el relleno en medio ni me enteré. Vi la última, la de Lady Di, y una anterior. Y me encantó cómo, yo que pongo atención a esas cosas, cómo cuando empieza toda la historia de Isabel ya en el reinado, el inicio
no nada más se enmarca con el hecho de que a ella la designen y la coronen, sino se empieza a contar la historia de Isabel a partir de toda la documentación que le hace la cadena BBC, que es uno de los grandes ejemplos de medios públicos, que de hecho son los que inician con el concepto de los medios al servicio del público, ¿no? Y que son financiados por el Estado. La BBC siempre ha sido, en todos los libros que uno quiera buscar de medios públicos, siempre ha sido el ejemplo. Y como lo encontré, me ayudé un poco de la inteligencia artificial para buscar algo, digamos, algunas informaciones y ejemplos. Y hay una cita muy curiosa, ¿no? Que habla de cómo, lo voy a leer así, en 1953 la BBC hizo historia, transmitió en vivo la coronación de Isabel II a 27 millones de personas en la televisión de los 50. Esta cobertura que se retrata en la serie de Netflix no solo fue un espectáculo, sino, y esta es la parte que me gusta enfatizar, que me gustó de lo que me dio la inteligencia artificial, democratizó un evento reservado a la élite. Y esto es el gran sentido, si lo podemos enmarcar en una frase, da mucho pie a lo que hicieron los medios y a lo que sucedía con los medios, sobre todo con los medios audiovisuales, que en los años 50, a partir de lo que se hizo en Inglaterra, empezaron ya a... Bueno, de hecho, empezaron un poquito antes, ¿no? Un muchito antes, tomando en cuenta que ya las Olimpiadas de Alemania ya fueron transmitidas por televisión, ¿no? O sea, la televisión empezó en Europa años antes. Sin embargo, con la coronación de Isabel, la BBC hizo algo increíble, que fue democratizar y hacer que muchas personas que jamás hubieran imaginado estar presentes en la coronación de una reina pudieran estar ahí presenciando el evento a través de una pantalla. Y esto es muy curioso, como la BBC, digamos, comienza oficialmente o comienza esta historia de relación política con su reina, pero también en su relación pública, con lo que ofrecía para el pueblo, ¿no? Que aquí lo que ponen... Continúo y termino esta cita de la inteligencia artificial, dice: hoy la BBC sigue siendo un gigante, pero con retos. En 1922, su director general admitió que debe competir con Netflix y TikTok sin perder su esencia de servicio público. Y eso es lo que realmente ocupa en este momento los medios públicos, independientemente de todos los desafíos que han tenido durante toda su existencia. Pero me gusta pensarlo como en la última temporada de esta serie, de The Crown, hay un capítulo muy particular donde intentan mostrar cómo ya la reina se va haciendo, o por lo menos así en las licencias literarias que se tomaron para hacerla, cómo es que la reina misma ya se está dando cuenta, o cae como en cuenta, de que ha envejecido, que el reinado que ella conocía ya no existe tal, ¿no? Como todo lo que está pasando con su hijo Carlos y con Diana, cómo es que toda esta discusión se está llevando desde los medios de comunicación, cómo es que los paparazzis, cómo es que se dicen las declaraciones, los seguimientos, las fotografías, cómo la prensa juega un papel tristemente importante en esta historia. Y la reina en ese capítulo es un capítulo, quizás diría yo, como muy íntimo, porque realmente no hay tanto, no pasan tantas cosas alrededor de esto que sí ocurren en otros capítulos de esa temporada, pero la reina va mostrando esta caída de 20 de su envejecimiento y del envejecimiento del mundo como ella lo conocía, del mundo que reinaba o del Reino Unido que ella reinaba hasta ese momento, a partir de lo que empieza a ver en la BBC y de lo que está sucediendo en esa BBC que en 1953 transmitió su coronación y que la acompañó en sus mensajes, en el nacimiento de sus hijos, en el nacimiento de sus nietos, ¿no? Y si ustedes tienen la oportunidad de verlo, véanlo.
porque es una extraordinaria referencia y es una manera muy interesante en la que uno puede también ir cachando cómo es que hay un capítulo donde hablan, por ejemplo, de la muerte de Lady Di, el que está dando, el capítulo que da preámbulo para eso, que obviamente también con sus licencias literarias, pero es un fotógrafo, aparentemente el fotógrafo que toma las imágenes de ella con el novio, que fue las que destaparon el escándalo, las que hicieron más álgido el escándalo, y cómo es que lo van comparando con un fotógrafo de los de antes. ¿Qué intereses movían al fotógrafo de antes de tener una imagen, de capturar una imagen? ¿Y qué intereses movían a un paparazzi? Y la lógica de lo comercial, que cuando hay dinero de por medio, los escrúpulos se pierden. O al menos es parte de lo que se plantea. Y en realidad es muy complicado que uno pueda seguir insistiendo en la naturaleza de los medios públicos y en la relevancia de los medios públicos, cuando de verdad la parte del dinero sigue siendo un factor que incluso pone en riesgo la existencia del medio, la existencia de esa voz y la posibilidad de que muchas personas, hombres y mujeres, tengan un espacio laboral, pero además un espacio para poner al servicio de una comunidad todo su aporte profesional, laboral, ético, etcétera, ¿no? Y me quiero ir con otro ejemplo que además está ahorita muy en el salseo, dirían la palabra, que salió la nota el día de ayer, que se anunció que Netflix va ahora a transmitir los programas de Plaza Sésamo. Y esto podría no tener relevancia cuando estamos hablando de un programa casi tan viejo como la BBC, de un programa que, si me esperas tantito, te voy a decir en qué año surgió Plaza Sésamo, y esto fue en 1966. Estamos hablando de mediados del siglo XX. ¿Y cómo es que un programa para niños de 1966 siga vivo y siga luchando por su existencia? Y que ahora la gran noticia, y una noticia que la mayoría de las personas celebran en ese sentido, es que Plaza Sésamo, que es un programa, es un concepto que nació como un programa infantil en el medio público de Estados Unidos, en uno de los medios públicos de Estados Unidos llamado PBS, o sea, Public Broadcasting Service. Ellos lanzaron Plaza Sésamo y se lanzó como una propuesta lo más divertida y lúdica posible para que muchos niños que no tenían acceso a la educación temprana pudieran también tener esas ventajas en cuanto al fomento del uso de lenguaje, ¿no? En cuanto a ciertos avances, digámoslo así, como que los niños que no tenían dinero, o los papás que no tenían dinero para mandar a ciertos niños al kinder, pudieran tener esa base para obtener después un desarrollo que les permitiera en adelante tener, ciertos conocimientos para la continuación de su vida escolar. Y son títeres, ¿no? Son marionetas. Si nunca has visto algo de Plaza Sésamo, lo lamento mucho. Hay muchas cosas en Google. Conócelo. En México se hizo una versión a partir del trabajo con UNICEF. Se hizo una versión en los 80s que era bastante linda. Y pues hay representantes muy particulares de Plaza Sésamo. Elmo, Big Bird, ¿no? Que es un monote así, pajarote amarillo. El come galletas. Y el conde Contar. Y muchos personajes que justamente pues tenían ese espíritu. Y ahí es donde está realmente, o sea, un concepto que era divertido, que tenía un componente muy educativo de inicio, y que además obedecía a lo que estaba pasando. O sea, poco a poco se volvió un programa tan relevante que también se volvió un referente cultural
digámoslo así. Y entonces los personajes que estaban de moda, los cantantes que estaban de moda, los artistas que estaban de moda, tenían una participación en este programa y eso aumentaba el interés de las participaciones, no bajo una lógica de vender, sino de cómo este programa también se adaptaba a los momentos culturales, ¿no? A los fenómenos culturales. En mi caso, recuerdo que creo que lo que más me llamó la atención fue cuando vi a Mark Hamill, por ejemplo, ¿no? Tras el éxito de Star Wars, cómo Mark Hamill aparecía y así muchos estaban siendo parte. Y ha habido cantantes, ha habido artistas famosos, ¿no? Actores, actrices, muchas personas que están relacionadas, ¿no? Con el arte, con el entretenimiento, con el espectáculo, que aparecían en Plaza Sésamo y que hacían, daban otro tipo de aporte, donde los más privilegiados eran siempre los niños y el público infantil. ¿Qué sucedió con Plaza Sésamo? Que pues al medio público le ha costado mucho trabajo mantener, porque insisto, esto es un tema que no pasa solamente en México, que no solo pasa en los países latinoamericanos, en otros lugares del mundo. Cada vez menos canales y medios públicos están teniendo recursos económicos para poder sobrevivir ante evidentemente los retos de la oferta de comunicación que nos da el internet y muchas otras cosas que tienen que ver justamente con el concepto de democracia y con los intereses de las ideologías políticas que atraviesan los contextos, ¿no? Sobre todo, muy curiosamente, y leía yo una nota de un medio público de Suiza que decía cómo es que mientras que algunos medios en muchas partes del mundo están en riesgo porque pues precisamente para los nuevos gobiernos resultan inútiles, resultan inoperantes, resultan un lastre, ¿no? Que genera nada más recursos y que no tiene ningún significado. Pues hay otro tipo de gobiernos en otras partes del mundo que siguen apostándole a los medios públicos, pero también bajo ciertos intereses oficialistas, como pueden ser los medios, por ejemplo, RT de Rusia, pues los medios, por ejemplo, en regímenes como el de Corea del Norte, y cómo es que este tipo de medios siguen poniéndose en la perspectiva de los intereses de quien da el dinero, cuando parecería que el que da el dinero es el que manda, y no el que da el dinero solo lo da para que otros tengan los espacios para poder hacer uso de ello. Y me desvié muchísimo de lo de Plaza Sésamo, nada más para terminar el chisme. Se anuncia que se van a Netflix y que se rompe la relación con esto que tenía Plaza Sésamo, la franquicia Plaza Sésamo, tenía un acuerdo que duró 10 años con Max, con HBO, y era un acuerdo complejísimo, porque resulta que HBO dijo, bueno, yo te ayudo a financiar tus programas, pero yo tengo el derecho de transmitir Plaza Sésamo, programamos las temporadas, y en esta suerte de coproducción, porque el concepto es de PBS, lo que hacían es que transmitían para el medio comercial, para el medio restringido, ya sea la plataforma o el canal en cable, y hasta 9 meses después de esa transmisión podía transmitirlo el medio público de PBS. Entonces era una ventana muy, muy larga de tiempo, ¿no? Que pasaba entre una transmisión y otra. Entonces el acuerdo que pasa con Netflix, que por lo que leo en varias notas, es que Netflix rescata económicamente el concepto de Plaza Sésamo, que ya estaba yéndose muy para abajo, o sea, ya Max dejó de tener como apoyo al respecto, y entonces Netflix dice,
no solo te voy a dar alojamiento en mi plataforma, no solamente entro a la coproducción, que leí una nota que decía que PBS también va a poner una lana, pero que no han dicho de cuánto, ni en porcentaje tampoco, pero la transmisión va a ser simultánea tanto en la plataforma como en la salida al aire en el medio público, así, al mismo tiempo, ¿no? Un poco lo que pasó, pensaba yo, tratando de trasladarlo a un ejemplo que todos podamos entender, cuando salió Luis Miguel la serie, cuando se estrenó la serie de Luis Miguel aquí en México, hubo una suerte de convenio donde en México solamente la transmitieron el estreno por lo pronto en la plataforma de Netflix, pero en Estados Unidos el trabajo lo habían tenido con Telemundo. Entonces, en Estados Unidos sí se estrenaba el capítulo en Telemundo, mientras que en México solamente estaba en la plataforma. Entonces, sí había una transmisión, digamos, de un contenido de Netflix en un canal abierto en Estados Unidos de televisión, mientras que aquí en México solo lo recibíamos por la plataforma. Entonces es un ejemplo que creo yo que ilustra lo que va a pasar con Plaza Sésamo, que es el concepto más hermoso que puedo comentar respecto a un contenido que es incluyente, porque algo de lo que tanto han trabajado con tantos especialistas en educación, en diversidad, en las infancias, en el lenguaje de las infancias, etcétera, que no me encanta decir el lenguaje de las infancias, el término no me gusta, pero omitamos eso, es el término que en este momento encaja, de niñas y niños, pues, y que ilustra perfectamente, ¿no?, cómo es que Plaza Sésamo ha tenido personajes de niños y niños con discapacidad, de distintas situaciones económicas. Entonces integra pensamientos, ideales, estimula sobre todo a las niñas a que sientan interés por la ciencia, como para que conozcan y que se crean el cuento de que también las mujeres podemos estar haciendo algo por la ciencia natural, la ciencia social, la que sea, el arte, etcétera, ¿no? O sea, hay un fomento súper interesante de todos estos conceptos que vienen a partir de un programa, y no solo de un programa, sino de un programa que se ha tomado la molestia desde hace muchísimos años de integrar el pensamiento y la experiencia, la expertise de tantos profesionales para sacar un producto que sea digno, divertido, pero además que tenga un componente que realmente valga la pena como para la referencia de niños que apenas están conociendo el mundo y que tienen en este tipo de programas una oportunidad de entender que el mundo también puede ser una oportunidad muy grande de conocimiento, de interés, de curiosidad. Y si pensamos en otro ejemplo que también tiene estos componentes, y ya para ir cerrando porque ya me he hecho un chorro, hay un concepto que también lo tiene el medio público en Estados Unidos, que es más bien el medio que tiene que ver con la radio, que son estos como suerte de concepto que se llaman los Tiny Desk Concert, que son como conciertos de un escritorio pequeño, que en YouTube fueron muy famosos. Yo los conocí en pandemia, yo no sabía que existía este concepto, pero resulta que son como pequeños conciertitos, ¿no?, con gente muy chida y muy picuda. Picuda es un término súper viejo, chavorruco, pero bueno, con muchos artistas de talla internacional que van a las instalaciones de la NPR, que es el medio público nacional, pues, en Estados Unidos, que son los que sacaron este concepto y que de alguna manera han hecho algo que incluso leí ahí una declaración que hacía el que fue el creador del concepto de los MTV Unplugged, que era este concepto como del desenchufado, y que decía que los Tiny Desk son como la evolución de lo que fueron estos conciertos desenchufados de la cadena MTV. Se trasladaron a lo que son estos Tiny Desk, que son un exitazo en YouTube, porque obviamente
se aprovecha el audio, pero pues evidentemente también se graban para un medio y tienen cabida en YouTube, en el YouTube de la NPR, y se pueden ver y son una delicia porque es algo como muy íntimo en un lugar donde no se te ocurriría que hubiera un concierto, que es una oficina de radio, cuando uno piensa y dices, bueno, pero en radio hay cabinas, ¿no? Hay como toda la instalación, y acá lo hacen en los escritorios, ¿no? En las oficinas. Pero es muy íntimo, se ha hecho algo como muy casual, como muy, muy divertido, a la gente le encanta. Y por las políticas que está poniendo Donald Trump en este momento, donde efectivamente su visión muy cerrada y muy en desconocimiento total de para qué sirven estos, y evidentemente también queriendo acallar estos espacios o cerrar estos espacios que dan cabida a una gran cantidad de voces, aunque sean voces que no apoyen su visión del mundo, y ahí está el meollo del asunto. Quiere y están haciendo lo posible para recortarles los recursos y que estos medios fallezcan, ¿no? Ya por lo que leí en una nota, pues hay jueces que están haciendo dictaminaciones, porque obviamente esto se mete en esos trámites, y pues ya van 2 que dicen, no, esto va para atrás, no podemos permitir, porque el Estado, en este juego raro de las democracias, el Estado tiene la obligación, ¿no? Y ahí es donde se encuentra la verdadera relación entre el Estado y los medios públicos. La obligación y la responsabilidad de que los ciudadanos, en este ejercicio democrático y ciudadano, tengan un lugar donde conocer muchas voces, donde apreciar distintos puntos de vista, ¿no? Donde a lo mejor si no tienes dinero para pagar una señal de cable, si no tienes datos, si la conectividad del mundo no te permite tener ese maravilloso lugar que se llama YouTube para ver cualquier cantidad de cosas, o si simplemente no sabes cómo buscar. Los medios públicos están ahí, sí, operando bajo la lógica de la televisión de antaño, ¿no? Con una parrilla, con horarios, que pues bueno, por lo menos está ofreciendo distintas opciones, y que tristemente en México la parte informativa siempre es la que hace que la gente huya y rehuya, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tanto se están peleando en las discusiones, que ojalá trascienda y que será una lucha de muchas de las personas involucradas en esto, es la independencia editorial de los medios públicos, que son esa alternativa, que si bien los comerciales sienten afecto o sienten interés de estar siempre hablando bien de los gobiernos, que los medios públicos sean esa posibilidad de un contrapeso que es fundamental para las construcciones democráticas. Y sobre todo para el ejercicio, si lo queremos ver desde esa óptica, el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que los derechos que tenemos para la libertad de expresión y para la libertad de recibir información, que insisto, artículo 19 de la Ley de Derechos Humanos, de la ley se llama, bueno, de los derechos humanos, de la declaración, perdón, mi ignorancia, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de el artículo 6 de la Constitución mexicana. Ahí están y ahí los podemos encontrar, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y conocer, y hacerles ver a nuestros jóvenes que a lo mejor todavía no tienen por qué conocer tanto del mundo y apenas están despertando sus conciencias a que existen cosas que están más allá de su casa, cosas que están más allá de su escuela, como comunidades indígenas, como personas discapacitadas, como hombres y mujeres que no tienen, sobre todo en México, pues al español como la lengua materna, como su lengua de origen, y que simple y sencillamente no pueden estar con las mismas ventajas de los que sí jugamos con esas reglas, y que no es que sean pocos, es una realidad enorme, pero que quizás no siempre está tan bien representada en las plataformas, o simple y sencillamente, y con esto termino,
no está al servicio de los algoritmos. Y hoy el algoritmo es ese enemigo a vencer que es igual o más peligroso que el rating de los medios tradicionales. El algoritmo privilegia ya no nada más intereses comerciales, sino ciertas formas de ver el mundo con sesgos y con una carga de muchas cosas que impiden que uno conozca muchas más de esas voces que seguramente están en YouTube. Los medios públicos en México tienen como repositorio de sus contenidos a YouTube y se pueden encontrar contenidos espectaculares que pueden servirle a los docentes, a los padres de familia, a los tutores de historias de México que incluso ni siquiera se encuentran en los libros, que son reconstrucciones maravillosas en series documentales, en series incluso de ficción, pero que como no tenemos ni siquiera el aliento y el algoritmo no nos arroja esos contenidos porque pues no son cool, no son comerciales, no son de interés, no generan polémica, no son morbosos, pues no, entonces te los dejan ahí abandonados y tú los tienes que buscar y si no los conoces nunca los vas a encontrar. Entonces, ¿por qué defender a los medios públicos? ¿Por qué seguir creyendo en ese espacio tristemente sin presupuesto en donde Homero fue a defender su inocencia y a hacer uso de un espacio que le correspondía por ser un ciudadano de Springfield? Por todas estas razones que acabo de compartir y que espero que podamos ampliar esta conversación. Me quedé con un ejemplo maravilloso sobre los medios públicos que también está en otra serie, pero esa me la voy a guardar para otro podcast y espero de todo corazón que este audio te sea útil, que te interese, que te llame la atención, pero sobre todo que te abra un poco al mundo y a reflexionar que cuando medimos a los medios públicos únicamente con la vara del ámbito informativo, evidentemente estamos considerando una sola circunstancia del medio y que es aquella donde el que paga manda y el que da el dinero, que es el gobierno, tiene una óptica de decir este medio no dice nada en contra de mí, todo va a ser una alabanza a mi persona. Y eso no tiene que ver nada con la gente que trabaja y con las propuestas que se pueden generar ya no nada más desde el ámbito informativo. Y entonces nuestra chamba es ir más allá de eso, es explorar que independientemente de eso, que es molesto y que no debería de ser así, y de eso van las discusiones que están sucediendo en Senado y Cámara de Diputados, donde se sigue peleando contra viento y marea que exista y que se garantice una independencia editorial pese a cualquier cosa, pues también hay otros contenidos que no por estar fuera de la conversación no existen y no son valiosos. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres. Yo estuve ahí, yo lo viví y por alguna razón sigo creyendo en ello. Y hasta ganas de llorar me dan, oigan, ya sentí cositas, ya sentí cosas. Entonces ahí la voy a dejar. Muchas gracias, espero que este podcast te sea útil. Compártelo, platícalo, investiga. No te quedes con mi opinión, que esto te sirva para investigar y nos vemos en un TV Podcast más. Muchas gracias.